Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. El título del mensaje: la amargura y la fe. Es el título, ¿verdad?, del mensaje de hoy. La amargura y la fe. ¿Verdad? Como que dos polos opuestos ahí, ¿verdad? La amargura y la fe. Yo quiero que vean esta foto. Una foto famosa. Solamente estoy poniendo parte de la foto. En esta foto famosa del 1972, donde allá en Vietnam tiraron una bomba, pasó, ¿verdad?, una situación terrible, y este fotógrafo tira esta foto donde ve a esa, eso es una niñita realmente, la que ves ahí sin camisa, realmente la niñita estaba totalmente desnuda, ¿verdad?, pero obviamente editamos la foto y se hizo, ¿verdad?, famosa esa foto. Esa niña que ves ahí a la derecha se llama, para resumir el nombre, Kim, porque es Panty Kim Phuc, ¿verdad?, pero vamos a decirle Kim. Y ella estaba corriendo, como pueden ir, despavorida, junto a otros niños y con quemaduras, ¿verdad? Tenía apenas 9 años y bien duro. Más tarde en la vida ella llegó a conocer al Señor Jesucristo, pero seguía luchando por perdonar a quienes, ¿verdad?, le habían hecho daño tan profundamente a ella y a otros más. Y ella escribe un libro, su autobiografía, Fire Road, Camino de Fuego, y dice lo siguiente: ella comparó la amargura en su corazón con una taza desbordante de lodo negro. Y ella dice lo siguiente: un día escuchó al Señor decir, Kim, tienes que verter el lodo negro día a día, poco a poco, hasta que no haya más oscuridad. Siempre que esa orden parecía imposible, dice ella, recordaba las instrucciones de Dios día a día, poco a poco. Y sabemos que no es fácil estos procesos de las heridas que nos causa vivir en un mundo como el que vivimos, donde hay traiciones, hay abusos, hay engaños, cosas horribles pasan. Y así estamos todos, en una medida u otra. A veces cosas que nadie sabe, que han callado por años y años, cosas terribles que pasaron en su vida y aún que siguen pasando, porque vivimos en este mundo, un mundo terrible por causa del pecado. Y así que entendemos el dolor, y si hay alguien que entiende por lo que tú has pasado, por lo que posiblemente nadie sabe, si hay alguien que entiende eso, es el Señor. Dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que uno que fue tentado en todo, ¿verdad?, que padeció todo, que conoció todo dolor. Así que el Señor, definitivamente, si hay alguien que te entiende, es Él. Y cuando nosotros hablamos de este tema de perdonar a los demás, que es importante en la Escritura, que lo vemos una y otra vez, que Jesucristo habló tanto también sobre este tema, es importante para nosotros. Cuando nosotros llegamos al Señor, Cristo llega a nuestra vida y nos liberta. Y cuando el Espíritu Santo obra, quita ese velo, y entonces podemos entender el Evangelio, podemos entender la palabra, podemos disfrutar las cosas del Señor. Antes lo que nos parecía aburrido, lo que no nos gustaba, de momento cambia, porque realmente el cambio es tan grande que la Biblia dice que ha pasado de muerte a vida, ¿verdad?, aquellos que han conocido al Señor.
Y es maravilloso cuando uno recibe ese perdón de Dios sobre nuestra vida y nos permite ver las cosas del Señor y disfrutar las cosas de Dios. Antes nos reíamos de esas cosas, nos mofábamos de ellas, no entendíamos nada. Entrábamos a la iglesia y estábamos locos por salir porque era lo más aburrido, pero cuando Dios se revela todo eso cambia. Y Dios está interesado en ese proceso por amor, ese proceso del perdonar. Cuando no se perdona, eso sigue profundizando, esas heridas que no sanan, eso se sigue profundizando y ensanchando, y entonces tenemos como resultado la amargura, que es parte del tema. O sea, ese perdón ya acrecentado ahí, enraizado en nuestro corazón, produce en nosotros la amargura. Y vamos a ver un texto que habla sobre esto en Hebreos capítulo 12, del 14 al 17. Y les voy a pedir que por favor estén de pie en reverencia a la palabra del Señor. Luego van a estar sentados. Hebreos 12, 14 al 17. Dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¡Wow! ¿Qué clase de mensaje? En el contexto de este capítulo 12 de la carta a los Hebreos, una carta que es la única del Nuevo Testamento que no se sabe quién la escribió, ¿verdad? Con seguridad, porque no lo dice. Así que si no lo dice, pues no lo vamos a afirmar. Muchos piensan que el apóstol Pablo la escribió, pero no lo dice, así que no hay problema, no es necesario. Y nosotros vemos en el contexto inmediato que en el capítulo 11 es conocido, Hebreos 11, como el capítulo de la fe. Ahí se da la definición de la fe, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego empieza en ese capítulo 11 y nos habla de los héroes de la fe. Cómo Dios fue glorificado a través de diferentes hombres y siervos y siervas, ¿verdad? De la palabra del Señor. Nos va hablando ese capítulo 11 sobre eso. Y llegamos al capítulo 12. Claro, como ustedes saben, antes no había, y esto yo lo digo, pero hay que repetirlo para los nuevos, no habían versículos, numeritos, no habían el número de los capítulos tampoco, eran cartas completas. Así que termina ese capítulo 11 hablando de los héroes de la fe y comienza en el versículo 1 del capítulo 12 en la misma conexión. De hecho, vamos a leerlo, el versículo 1 y 2. Dice: por tanto, de hecho ya ahí comienza conectando, era lo que había dicho antes. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Verdad? Hablando de Jesucristo. Pero nos dice en ese versículo 1 que nos despojemos de todo peso, que nos despojemos del pecado que nos asedia, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Lo que nos está hablando aquí realmente en ese texto es cómo nosotros debemos caminar como hijos de Dios. Tú has recibido la fe, tú has recibido al Señor, tú eres ahora un hijo de Dios. Entonces nos está diciendo ahí cómo nosotros tenemos que caminar y que correr. Y ese capítulo 12 te está hablando de eso, de diferentes cosas que la palabra nos habla. Pero específicamente hoy vamos a ver estos 4 versículos que nos habla sobre el asunto terrible de la amargura y de la fe. Y es el tema que estamos viendo hoy. Y en esos 4 versículos que leímos vamos a resaltar 4 cosas. Primero, ¿cómo vemos los mandatos supremos? Una vez más, ¿cuáles son? Yo le llamo esos mandatos supremos. Bueno, cuando el Señor dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que los resume y dice: amarás al Señor
sobre todas las cosas. No lo dice así exactamente, pero eso es lo que implica, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. Esos son los grandes mandatos. ¿Y por qué yo digo que vemos los mandatos? Porque vemos amar a Dios, amar al prójimo, pero aquí vamos a ver que dice que tenemos que estar en paz con Dios, pero también en paz con los hombres. Lo segundo es que vemos cómo la raíz de amargura, como le llama aquí, puede estorbar al punto, mira hasta qué punto, de dejar de alcanzar la gracia de Dios, dice ahí. 3, vemos cómo estas raíces de amargura, estas heridas sin perdonar, estos rencores, pueden contaminar a muchos, también lo dice el texto. Y finalmente vamos a ver una terrible comparación con una terrible consecuencia. Esos 4 puntos de este pasaje. Así que el primero, como les mencioné, es que vemos estos mandatos supremos. Me es inevitable pensar en lo que Jesucristo dijo, amar a Dios y amar al prójimo. Porque cuando veo este versículo 14 que leímos, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que es inevitable ver ahí también que tengo que estar sin duda en paz con Dios a través de la santidad, de una vida que le agrade a Él, que le honre al Señor, y la paz, pero también la paz con los hombres. Es que siempre vamos a encontrar eso. No podemos separar ni divorciar eso. Queremos estar en paz con Dios, tenemos que estar en paz con los hombres. Decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a los hombres. Y cuando digo hombres me refiero, ¿verdad?, a todo el mundo. Eso es importante y lo vemos en la Escritura. Y dice ahí que verán a Dios. Y la santidad sin la cual, ¿verdad?, nadie verá al Señor. Y pensando en eso, en ver a Dios, aquellos que están en paz con Él y en paz con los hombres, pensaba en otros versículos donde vemos esto también, de ver a Dios. Y vamos a ir un momentito a alzar a Mateo 5:8, el sermón del monte. Ahí está hablando Jesucristo, está comenzando Jesucristo ese sermón famoso del monte. Está hablando de las bienaventuranzas, que los que saben y han estudiado las bienaventuranzas, más que cosas que podemos ser, realmente es una muestra, es un grito de alegría y de alabanza por lo que somos realmente. Y allí Jesucristo en el versículo 8, Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjate cómo amarra también los asuntos del corazón. Y vamos a ver que sabemos que la salvación es por gracia, y eso hablaremos en breve, y estamos claros con eso. Pero es que no podemos dejar de mirar esto también. O sea, como bienaventurados los de limpio corazón, porque esos verán a Dios. ¿Cuántos quisieran darle un abrazo de oso? ¿Cuántos quisieran? ¿Verdad? Todos quisiéramos. No obstante, mientras estamos aquí es por fe. Y es por fe que tenemos que verlo a Él. Y la muestra de que espiritualmente lo vemos por la palabra es cuando caminamos en obediencia. Cuando le creemos a Él. Así que el perdón definitivamente es parte del carácter y de la naturaleza de nuestro Dios. Él es así. Tenemos un Dios que ama. Tenemos un Dios que perdona. Tú ves otros dioses por ahí. Que obviamente no, solamente hay un Dios verdadero, ¿verdad? Pero el Dios de la palabra, el Dios verdadero, el Dios creador, el que conocemos como Él en su esencia es amor, ama, nos ama. A pesar de cómo tú eres, como yo soy, a pesar de nuestro pecado, nos ama y te ama a ti a pesar de tu pecado. En Colosenses 3, 12 y 13 también vemos esa naturaleza de Él. Colosenses 3, 12 y 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la medida que nos presenta la Escritura es esa. De la manera en que Cristo nos ha perdonado, nosotros tenemos que perdonar a los demás.
No hay manera de que nos escapemos de esos. Queremos justificar nuestro rencor porque te hicieron daño, porque abusaron de ti, te maltrataron, te ofendieron, te traicionaron. Es verdad, todo eso pasa en esta tierra. Pero la palabra del Señor te manda a perdonar. Y uno no entiende esas cosas. Porque uno cree que uno es libre odiando. Uno cree que uno le hace pagar a los que nos han herido odiándolos y guardando ese resentimiento en nuestro corazón. A ese desgraciado y a esa desgraciada, como hablamos los puertorriqueños. No se asusten. Vocabulario boricua 101. Pero es una mentira del diablo. O sea, cuando nosotros no perdonamos y guardamos todo eso, eso nos hace daño en todas las áreas de nuestra vida. Espiritualmente, emocionalmente y físicamente nos hace daño guardar ese rencor. Cuando yo era un niño en los caminos del Señor, un neófito, nuevecito, no conocía bien la palabra del Señor, cada vez que me decían que había algo que no podía hacer porque era malo, yo decía, ay, mi madre, pero también eso es malo. ¿A usted no le pasó? Y decía, no, que no hagas esto, que esto es... Ay, bendito, también eso es malo. Ay, mi madre, pero... Y no entendía. Cuando empecé a conocer la palabra del Señor, entendí algo con relación a los mandamientos. Los mandamientos no están porque hay un Dios caprichoso que quiere verte sufrir y te pone límites y no para que tú sufras. No, los mandamientos de Dios es todo lo contrario. O sea, precisamente están porque Dios te ama y porque Dios no quiere que tú sufras. Y Él pone unos parámetros en tu vida porque si tú te sales de ahí vas a sufrir. Y Dios lo que no quiere es que tú sufras. Y te dice, no hagas esto. Pero es por amor. El perdón es así. El mundo y Satanás y nuestra carne nos dicen, no perdones nada. No se merece ningún perdón. Mira lo que hizo ese, mira lo que hizo esa. Y Satanás quiere mantenerte esclavizado a eso. Pero el Señor te dice, no, perdona y serás libre. Porque el perdón y la falta de perdón, la amargura, que ya cuando eso se ha sentado ahí, ha echado raíces. Y eso envenena tu vida. Eso te afecta a ti y te afecta a los que viven contigo y a todo el mundo. Eso está ahí. Y el Señor quiere libertarte de eso. Y ese pecado es un pecado que tú estás amarrado a la otra persona. Pero mira esto. ¿Quién es el que sigue sufriendo mientras yo guardo ese rencor? Yo sigo ahí rumiando ese dolor o lo que sea. ¿Quién sufre? Yo voy a decir, uno sufre. La otra persona posiblemente está en un crucero en el Mediterráneo con una piña colada sin alcohol. Lo más feliz. Y tú acá. Y Dios quiere que tú seas libre de eso. Es una atadura terrible el no perdonar. Lo segundo es que vemos cómo la raíz de amargura puede estorbar al punto de dejar de alcanzar la gracia de Dios. Dice el versículo 15, lo voy a leer, Hebreos 12:15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¡Wow! Dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué implicaciones tiene eso? Vamos a ver, ¿verdad? Lo que dice la palabra y cómo lo que dice el Señor y lo que dijo Jesucristo.
¿verdad? Con relación al rencor, al odio. Porque esto no es algo que muere. A veces pensamos que si yo, con el tiempo, eso va a morir. Ese rencor, esa herida. Pero no, eso no muere, eso está vivo. Y sigue ahí. Y a lo mejor tú no lo ves en la superficie, pero está ahí. Y cuando menos te lo imaginas, sale haciéndote daño a ti y haciéndole daño a los demás. Esa palabra amargura que aparece en ese versículo, busqué la definición en el diccionario Strong. Y en el diccionario, mira, lo voy a leer tal y como lo dice. Dice, con relación a esa palabra amargura, punzante. Y entre comillas dice, específicamente veneno, amargura. Así lo define Strong, esa palabra. Punzante, específicamente veneno, amargura. La definición que yo le puse, un veneno punzante que te amarga la vida. Eso es el tú no perdonar y mantener eso. La amargura te roba el gozo, te roba la paz. Y si no de manera completa, va a afectar tu vida, definitivamente. Así que de alguna manera está amarrando la palabra ya en Hebreos. Esta amargura, esta falta de perdón, en que entonces es como si no confiáramos en la obra de Dios y lo que Dios dice. Pero también hay otro, lo podemos ver de esa manera, pero también no podemos obviar las condiciones que muchas veces el Señor Jesucristo mismo habló con relación al perdón. Por ejemplo, vamos a leer en Marcos, el Evangelio de Marcos 11, 25 y 26. Jesucristo hablando, nuestro Señor dijo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, mirad lo que Jesús dijo con su boca, palabras textuales, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si tú no perdonas, Él dice, yo no perdono. Mateo 6:12, perdóname, Lucas 6:37, mira cómo lo dice en el Evangelio de Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Mateo 6:12, en Mateo 6:12, parte también del Sermón del Monte, le están diciendo a los discípulos, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Y ahí es que el Señor les enseña la oración, ¿verdad?, del Padre Nuestro. Y dentro de esa oración, de ese modelo, porque el Señor la dio no para que la repitiéramos como el papagayo, sino como un modelo realmente. Dentro de la oración del Padre Nuestro, mira lo que dice el Señor en el versículo 12, Mateo 6:12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y más adelante, fíjate, después que termina, tuya, ¿verdad?, por los siglos de los siglos, tuya el poder. Cuando termina la oración del Padre Nuestro, a mí eso siempre, ¿verdad?, me ha impactado. Que lo que Jesús resalta de toda la oración del Padre Nuestro es el asunto del perdón. Cuando nosotros vemos en los versículos 14 y 15, después que ha terminado la oración del Padre Nuestro, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Claro la palabra, ¿verdad que sí? Primera de Juan 3, 15 y 16. El apóstol Juan, mira lo que dice. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mira lo que dice. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero mira cómo amarra también el asunto de la vida eterna. No lo voy a leer, pero después usted puede leer en Mateo 18, del 21 al 31,
la parábola del siervo que no perdonó. Y vemos ahí a este hombre que le debía a este señor, le debía muchísimo, muchísimo. Bueno, cuando uno busca la equivalencia en el tiempo de ahora, es una deuda que no había manera de pagarla. Necesitaba, si la mente no me falla, como 160 y pico de años hubiera necesitado esa persona para poder pagar la deuda. No había manera de pagarla. Sin embargo, el Señor lo perdona, le condona esa deuda. Y luego al que, ¿verdad? Vamos a seguir usando la palabra perdón, se le perdonó esa deuda, entonces viene y a unos que no les debía nada prácticamente, a ellos no ejerció esa misericordia. Y luego entonces vemos las consecuencias. Pues entonces lo metió en la cárcel ¿verdad? Por ese corazón endurecido y esto. Pero lo que nos enseña, obviamente, lo que nos está mostrando ahí es, porque fíjate que lo que implicaba realmente es una separación de Dios eternamente y para siempre. Así que cuando el Señor está hablando de estas condiciones, no te está diciendo que la salvación es a través de las obras. Es claro que la salvación es por la fe en el Señor, ¿verdad? Pero lo que te está hablando es de la evidencia de un cristiano. Si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, si tú has recibido el perdón de Dios como parte de esa obra del Señor y de esa evidencia de la obra del Espíritu Santo, un hijo de Dios tiene que perdonar. Un hijo de Dios que diga, no, yo he recibido el perdón de Dios, Dios ha sido tan bueno, Él perdonó todas mis iniquidades, todas mis maldades. Usted no sabe, pastor, todo lo que yo hice, cómo yo era, pero Dios me perdonó. Pero yo no voy a perdonar a ninguno de los que me ofendieron. Que baje fuego del cielo. Eso es lo que yo quiero, que los queme a todos. Hay un problema entre eso y la palabra. Lo que dice de los que han recibido el perdón. Hay un problema con eso. John Piper dijo lo siguiente: cuando Jesús enseña que un espíritu implacable o la amargura nos lleva hacia el juicio y no hacia la salvación, Él quiere decir que la amargura es una forma de incredulidad. Y la manera de luchar contra ella es luchando la batalla de la fe. La batalla contra la amargura en nuestros corazones no es un esfuerzo para ganar nuestro pasaje al cielo, es la batalla para creer en la palabra de Dios y confiar en las promesas de su gracia. Así que el asunto aquí, la batalla realmente contra la amargura, es una batalla contra la incredulidad. Por eso el tema, la amargura y la fe. Porque cuando yo no puedo, digo que no puedo perdonar y no estoy dispuesto a perdonar, realmente hay un problema ahí de incredulidad donde yo estoy diciendo que Dios no puede hacer lo que Dios dice que puede hacer. Él cuenta que estaba en una conferencia hablando sobre este tema y se encontró con una mujer que su madre le había hecho mucho daño cuando era niña. Y ella no podía perdonar a su madre. Y le hablaron ahí él le habló de su esposa, le hablaron, ¿verdad?, de los versículos y todo. Pero ella dijo que no los iba a perdonar. Que se mantenía ahí, que eso no iba a cambiar. Que ella no podía perdonarlo. Y John Piper le dice lo siguiente: tú sabes que estás en peligro mortal de ser arrojada al infierno. O sea, después que dice una cosa, pero mira lo que él dice. Si no estás dispuesta a perdonar a tu madre sus pecados contra ti, Dios no estará dispuesto a perdonarte tus pecados hacia Él. Ninguna persona que no perdona estará en el cielo. Y aún así ella se mantuvo dura. Pero estas palabras deben ponerte a ti a pensar. Si tú eres un hijo de Dios y guardas eso. Tercero, ¿verdad? Vamos a ver lo que también nos dice. Dice, vemos cómo estas raíces de amargura, estas heridas sin perdonar, estos rencores,
pueden contaminar a muchos. Así dice el versículo también en Hebreos. No es algo que tú te quedas, mira esto, no es algo que tú te quedas con eso nada más y te hace daño a ti, le hace daño a todo el mundo. Y dice aquí, pueden contaminar a muchos. Qué triste eso. Qué triste lo que pasa en familias, que a veces pueden estar años y años sin hablarse. Y en el contexto bíblico podemos entender que los impíos obren de esa manera, pero los cristianos. Yo sé que a veces no se puede reconciliar, no puede haber reconciliación, porque para que haya reconciliación, a diferencia del perdón, tiene que ser entre dos. Y a veces, aun cuando uno ha estado dispuesto a perdonar, a bajar la guardia, la otra persona no está dispuesta. Pues eso está fuera de tus manos. A veces no se puede reconciliación. Ahora el perdón es de una sola vía. Tú no tienes que esperar. ¿Cómo es posible que puedan haber cristianos así? Que no se hablen por años. Y que tú hayas recibido el perdón de Dios, leas la palabra. ¿Cómo es posible? Que es lo que podemos entender e inferir de lo que decía Jesucristo en estos mandatos de la Escritura. ¿Cómo tú puedes ser cristiano, haber recibido el perdón de Dios y que no te moleste ese rencor y ese odio y esa amargura? Y llámale como tú quieras llamarle hacia otra persona. ¿Cómo es posible que eso no te moleste? Contamina a muchos. Es triste lo que pasa en las iglesias hoy día. Las personas se molestan con otro hermano, se molestan con un líder, se molestan con el pastor. Y entonces como resuelven es, me voy de aquí y cojo los iba a decir moletes, o sea, maletas y motetes, o sea, hice un merge. Cogemos los moletes y me voy. Eso es lo que dice la Biblia. Esa es la manera que se resuelve un conflicto. Una herida. Porque mira, nos vamos a herir. Porque somos humanos. Yo te voy a herir. Yo no quiero herirte. Yo le pido al Señor que yo no te hiera a ti con intención, pero te voy a herir porque yo soy humano y en algún momento te voy a fallar. Pero tú me vas a fallar a mí también. Somos humanos. Y la manera en que el Señor nos ha dicho no es, coge tus partes, arranca, cambia de iglesia, búscate esto, cambia de familia. No es eso. El Señor dice, no. Cuando tú vengas al altar y tú traigas una ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tú dejas la ofrenda allí y tú vas y te reconcilias con tu hermano. Y entonces vienes y traes la ofrenda. Esa es la manera. ¿Tuviste un problema con el hermano? Tienes que ir. Y la manera en que el Señor te dice a ti, ve a pedir perdón. Tú eres espiritual, esa es la manera. Pero le hacemos caso a la carne, al enemigo. ¿Tú sabes qué? Toda amargura que tú te lleves, toda herida que tú te lleves, que tú no resuelvas, va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere que tú sigas sufriendo. El Señor no quiere que tú sigas manifestando diferentes conductas por causa de un corazón que no ha perdonado. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas libre. Y nosotros no podemos en nuestra propia fuerza, pero el Señor puede. Después de compartir el primer mensaje, Yoli, que prepara el desayuno, Yolanda Torres, ella me habló, ¿verdad? Me habló de su testimonio, ¿verdad? Cómo su papá le había sido infiel a su mamá, ¿verdad? Con esta persona. Y ella dice que, bueno, Yoli, sin tu permiso, ¿verdad? Pero aquí lo cuento. Pero ella lo cuenta, con ella no hay ningún problema. Dice que andaba, claro, ella no era cristiana, andaba con un machete
El Señor le quitó el machete, pero todavía... Y ella contándome cómo el Señor habló. Tú no puedes quedarte con ese odio. Es que Dios no te pregunta si es justo, o sea, si tienes razón o no, o sea, independientemente de eso. Porque mira, Dios lo que quiere es que tú seas libre. Y dice que Dios habló y la confrontó. Y creo que fue a hablar con un ministro, con un pastor. Y él dijo, ella decía, yo no puedo. Y dice, tienes que perdonar. Pero ella cuenta cómo, ¿verdad? Con la gracia del Señor, porque eso es lo que Dios quiere. Cómo pudo romper eso, ir a abrazarla, perdonarla. Esa es la libertad que da el Señor. Siempre que hablo sobre este tema, muchas veces, me gusta compartir un poquito de mi testimonio, porque yo llegué bien herido al Señor. Como prácticamente todos. Hemos sufrido tanto. Y así llegamos al Señor. Y yo recuerdo que yo pensaba que había perdonado. Porque ustedes saben que nosotros pues somos astutos también. Dicen que tenemos que perdonar, hacemos una oración y uno dice, ya yo perdoné. ¿Tú perdonaste? Sí, ya yo perdoné. Perdoné a mi papá, a mi mamá, perdoné a mi ex, perdoné a... ¿verdad? Y todo eso. Pero el Espíritu Santo, que sabe todas las cosas, en un momento dado, ya yo llevaba un tiempo en el Señor, yo creía que había perdonado, pero el Espíritu Santo me dio una convicción tan grande que yo no había perdonado a mis padres, que en ese momento era quien realmente más me habían herido, mis padres, cuando se divorciaron y todo ese revolú. Y mira cómo, y fue casi, era como si fuera una conversación. No es que yo haya escuchado a Dios audiblemente, pero yo les digo es que fue como si hubiera escuchado a Dios ahí en una conversación. Porque me dijo, tú no has perdonado. Porque cuando tú cuentas tu testimonio, tú todavía sangras y lloras. Y eso te duele porque no has perdonado. Cuando uno perdona, no es que uno olvida lo que pasó. No es que se te borra. Pero ya no te lastima. Y a mí me lastimaba. Y me dijo, y cuando tú cuentas eso, te gusta que te cojan pena. Mira esto. Todo eso es porque tú no has perdonado. Llegó esa convicción del Espíritu Santo y empieza ese proceso. Ayúdame, Señor, a perdonar. ¿Qué hay en mi corazón? Y cuando tú haces oraciones así, tú te estás alineando con la obra del Espíritu Santo. Dios va a orar en tu vida. Y yo recuerdo que en ese proceso lo que hizo el Señor fue llevarme a mí a ver a mi papá y a mi mamá, que en ese momento era quien realmente las heridas más grandes que yo tenía como joven. Fue llevar a ver a mi papá y a mi mamá como Él los ve. Y me gusta contar eso porque para mí fue tan liberador que te cuento mi experiencia. Porque cuando uno es víctima, uno siempre se ve abajo y el victimario arriba. Y cuando tú tienes esa perspectiva, tú no puedes, tú ves muy poco. Es más, no puedes ni ver la palabra de Dios. Porque tú estás viendo, no, porque yo era así, yo era esto, mira lo que me hicieron, y eso no, yo no me lo merecía, y mira para allá, mira qué abuso, mira esto. O sea, tú estás ahí, tú no puedes ver nada. Pero lo que Dios hizo en su gracia fue sacarme de esa perspectiva de víctima y me pone por encima de las víctimas, en la perspectiva de Él, a ver a esos victimarios, no como yo los veo como víctimas, los veía, sino como Dios los ve desde arriba. Porque toda vida, toda persona difícil y toda persona terrible en este mundo, que podamos comparar con, ¿verdad?, con la maldad y eso, todas esas vidas tienen unas historias terribles. Yo conocí a un hombre en la máxima seguridad que mató a un pastor. Y ese muchacho me contó las cosas que él vivió de niño. Y yo decía,
¿dónde estaría yo si yo hubiera vivido lo que ese niño vivió? Dios me lleva a verlos. Y con mi papá, él me hace toda una historia, el Señor. Le digo, esto es una obra del Señor. Porque Él me lleva a verlo como Él lo ve. Y mi papá, de jovencito, mi papá era músico, tocaba en los Golden Five. Eso hace como 250 años, que algunos aquí a lo mejor se acuerdan. Pero eso era un grupo de varones, músicos, como Menudo, tú sabes. Bueno, y creo que donde se presentaban, eso era las muchachas y todo, y todo. Mi papá. Y así jovencito, se lo llevan a la guerra de Vietnam. Y la guerra lo destroza. Ustedes saben, esa guerra fue terrible. Mi papá pisó una mina. Y cuando pisa esa mina, sale volando por los cielos, pierde la pierna. Yo recuerdo que décadas y décadas después todavía le salían fragmentos de acero del cuerpo de papi. Décadas. Él pierde eso. Mi papá estuvo en Juliá, que era un hospital psiquiátrico, y 20 cosas. Una lucha terrible. No solamente eso, sino que esas minas, eso era como una olla llena de aceros y cosas, y cuando tú pisabas y levantabas ahí, eso salía disparado y mataba generalmente lo que estaba arriba, pero el daño era peor, ¿verdad?, hacia los lados. Detrás de mi papá venía un amigo de él, boricua, puertorriqueño, que regresaba a casarse en unas semanas de la guerra. Y esa mina que papi pisó lo partió por la mitad. Él murió al instante. Y mi papá quedó consciente y vio todo eso. Mi papá llegó destrozado. Y Dios me hizo ver eso. Mi papá no me enseñaba a mí ni la prótesis. Porque para aquellos años eso era una vergüenza. No como ahora. Yo le vine a ver el muñón ese a mi papá después de viejo. Él no me lo enseñaba. De la vergüenza que le daba. Y Dios me llevó a ver a ese. Entonces, cuando yo lo veía como víctima, yo lo veía bien grande, pero cuando yo lo vi desde la perspectiva de Dios, lo veía pequeño. Y mi corazón se movió a la compasión. De manera especial. Con mi mamá, miren esto. Yo conozco al Señor en una circunstancia. Yo vengo, ¿verdad?, de un hogar así, como ya ustedes saben. ¿Verdad? Si el coro puede venir también, me gustaría que vinieran todos también. Sí. Y unas circunstancias, ¿verdad?, ahí, cuando yo llego al Señor, porque en esa vida que yo me quedo sin nada, después que mis padres se divorcian y cada cual, escuchen esto, miren. Un problema tremendo del divorcio es que los padres se divorcian de los hijos. No te divorcies de los hijos. No te divorcies de tus hijos. Es una pena que te divorcies, pero no te divorcies de tus hijos. No hagas eso. No le metas... Mira, si tú tienes rencor hacia tu ex esposo, ex esposa, no envenenes a tus hijos con eso. No le digas tu papá no te quiere, tú no eres importante para tu papá, tu mamá no te quiere para nada. No digas eso, por favor. Porque tú no le estás haciendo daño a tu ex esposo, a tu ex esposa. Tú le estás haciendo un daño terrible a tus hijos. Guarda ese corazón. El Señor es justo. No hagas eso. Pues yo me aferro a una relación con una muchacha que, como yo no tenía nada, para mí era todo. Era todo en ese momento. Esa muchacha era todo.
Pero yo la maltraté porque yo estaba mal. Yo la maltrataba emocionalmente, físicamente, de todas las maneras posibles. Y ella me dejó de amar porque era como estar con una mesa de tanto maltrato que yo le hice. No se atrevía a dejarme, pero así estaba. Cuando ya no se pudo más, dejo la relación y yo entro en una depresión terrible. Ahí es donde yo no quería estar consciente ni sobrio y empiezo a usar drogas y drogas y drogas porque yo no quería estar consciente. Porque algo que hace la droga es que te duerme. Claro, es peor el problema porque no te quita el problema. Pero yo no quería estar consciente. Yo quería estar todo el tiempo endrogado. Porque había tanto dolor en mi corazón. Y así, eventualmente pues llego a la iglesia, después tengo el accidente en la motora y ustedes saben, ¿verdad? Dios vino a mi vida, pero esas eran las circunstancias. Y cuando Dios me está llevando a perdonar a mi mamá y me lleva a verla como Él la ve, ¿tú sabes qué me dice el Señor? Me dice, ¿tú sufriste cuando tu relación terminó? Y yo le dije, sí, Señor. Terriblemente. Y yo les digo que era como una conversación. Se los digo que así lo recuerdo. ¿Y cuánto tiempo tú estuviste con ella? 2 años. 2 años y te querías morir. Sí, Señor. Imagínate tu mamá. 17 años casada. El único novio en su vida. Nunca había trabajado. Madre de 4 hijos. Y su esposo la abandona por una mujer unos años más que los que yo tenía. Si a ti esa relación de 2 años, tú te querías morir, imagínate cómo se sentía tu mamá. Y de esa amargura y ese odio, eso se transformó en compasión. Y hice lo que dice la Biblia, fui y le pedí perdón. Tú no vayas donde la gente, mira, quiero decirte que ya yo te perdoné, ¿sabes? Si tú haces eso, no has perdonado nada. Uno va, lo que dice la palabra, el principio, uno va, perdóname. Perdóname cómo he reaccionado, cómo he hablado, cómo he actuado. Perdóname. Y yo fui y lo hice. Mi mamá me dice, pero perdonante de qué? O sea, las mamás son así. Para mi sorpresa, cuando le pedí perdón a mi papá, él me dijo cosas que yo lo había herido. Porque uno cuando es víctima, uno piensa que uno es el único que sufre. Pero eso es otra mentira. Y fue hermoso como Dios pudo restaurar nuestra relación. Hermosa. Por muchos años ya murieron. Pero fue una relación hermosa que teníamos. Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te presento cada vida, Señor. Tú conoces cada corazón. Señor, tú nos haces libres en todos los sentidos, Padre. Qué hermosa es la libertad de la salvación, pero qué hermosa es la libertad del rencor, de la amargura. Qué maravilloso es estar limpios, livianos. Que nuestra familia no tenga que beber de esa amargura. Yo te presento cada vida, Señor. Espíritu Santo, te pido que tú toques cada corazón que está aquí, Señor. Y aquellos que nos están viendo por internet, Señor, tú tienes poder, Señor, tú nos has cambiado. Y lo que pedimos es un milagro, Señor, de sanidad en el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Yo le voy a pedir que se mantengan ahí con sus cabezas en oración, orando, presentando sus vidas. Las palabras de Jesús son fuertes.
Pero yo quiero, si el Espíritu Santo y la palabra de Dios te ha hablado a ti y tú sabes que tú has retenido un perdón, tú no has querido perdonar, tú te has aferrado, pero has escuchado lo que dice la palabra y tú hoy simplemente dices, Señor, perdóname, ayúdame. Es un proceso. Así que si tú estás aquí y hoy quieres entregar eso al Señor y pedir, hacer ese primer paso, Señor, yo quiero que tú me ayudes a perdonar, a saldar esa deuda, que tú me ayudes. En un acto de fe yo te voy a pedir que tú camines aquí al frente. Yo sé que es más fácil, no, levanta la mano y no pase. Pero como parte de tu compromiso y tu deseo de que Dios trabaje contigo, yo te voy a pedir que tú te levantes y tú vengas aquí, al frente. Si tú quieres entregar eso, pedir al Señor que te ayude a perdonar, a libertarte. No importa lo que te hicieron. El amor y la gracia de Dios, te voy a decir, es más grande que cualquier dolor, que cualquier abuso. Si tú has arrastrado eso que te hicieron, déjale eso al Señor. No tienes por qué seguir con eso. No tienes por qué seguir con eso. Él es poderoso. Él puede transformar eso en tu vida. Él puede darte esa liberación en tu vida. Que ya eso no tenga poder sobre ti, de lastimarte, de hacerte sentir menos. Mientras yo escuchaba esa canción ahorita, pensé que sería bueno, ¿verdad?, que la cantemos para bendecirlos a ellos que están dando ese paso, de que Dios los liberte de esos rencores, de esas heridas, de quien sea. Gracias, Señor, al Dios poderoso que está en este lugar, aleluya, que reina, que vive, que todavía cambia vidas, aleluya, que nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. No importa lo que el enemigo haya querido hacer contigo, no importa, eres poderoso, todopoderoso, el Rey que liberta, que rompe cadenas, aleluya, el Rey de gloria que está aquí. Gloria a tu nombre. Así es, amén, 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 Que te cura aleluya. con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus Aleluya. hijos. Que te cura Gracias, Señor. con su gracia Gracias, hasta Padre. Aleluya, mil Señor. generaciones, Gloria a ti, tu Jesús. familia Aleluya. y tus hijos Aleluya. y los hijos Que te de tus cura. hijos, que te cura Aleluya. con su gracia Santo. hasta mil Gloria a ti. generaciones, El Rey que liberta. familia, El Rey de tus gloria. hijos Que y vive los hijos por los siglos de tus de los hijos, siglos. que te Aleluya. cura con su Santo. gracia hasta mil Gloria a ti, generaciones, Señor. tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu Tu presencia te presencia acompañe en tu entrada. donde quiera que Aleluya. tú vayas, que te lleve, que rodee, va contigo, va Amén. contigo, Así es. de mañana Gloria. y de Gloria, noche, Señor. en entrar y salir, Aleluya. tu llanto, alegría, Él te ama, 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 Él te ama. Yo no quisiera dejar de pasar, ¿verdad?, esta oportunidad. Si tú estás aquí y tú reconoces que eres pecador, que tú eres pecadora,
Hemos hablado de un Dios de amor, un Dios de perdón, que extiende sus brazos para recibirte, pero es importante que nos arrepintamos de nuestros pecados, que reconozcamos que le hemos dado la espalda al Señor. Así que yo pregunto si aquí habrá alguien que hoy dice: Señor, sé que me estás llamando, te pido perdón, me arrepiento de mis pecados, te pido que me ayudes, entrego mi vida a ti. Y lo hace simplemente levantando su mano. Queremos orar por ti. Si aquí hay alguien que toma esa decisión en esta noche, en esta tarde, y levanta su mano, habrá alguien que toma esa decisión, entrega su vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más que toma esa decisión y levanta en alto su mano para poderte ver. Si tú estás diciéndole: perdóname, Señor, te necesito, rindo mi vida a ti, levanta tu mano. Dios le bendiga, caballero. Dios le ama, Dios le ama. Alguien más que dice: Señor, perdóname, te necesito. Alguien más que levanta su mano. Si hay alguien aquí que se ha alejado de los caminos, un hijo de Dios que se apartó, Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Hoy es un tremendo día para venir a casa también. Habrá alguien que quiere reconciliar su vida con el Señor, pedirle perdón públicamente porque se alejó. Un hijo de Dios, una hija de Dios que regresa a casa. ¿Habrá alguien que regresa a casa? Gracias, Señor, gracias por estas vidas, Señor. Gracias por este día. Te pido, Señor, que seas tú obrando en el corazón de cada vida, Señor, que nosotros sabemos que en nuestras propias fuerzas no podemos librarnos del resentimiento, del rencor, de la amargura, pero sabemos también, Señor, que en ti sí podemos, Padre. Que cuando dijiste que la verdad nos haría libre, era en todos los sentidos. Así que, Padre, cada una de estas vidas está en tus manos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios presente, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque no has cambiado, Señor. Sigues teniendo todo poder, Señor. Gracias. Gracias por amarnos tanto, Señor. No merecemos ese amor. No merecemos tu gracia. No merecemos tu perdón. Gracias, Señor. Mira estas vidas que de alguna manera u otra, Señor, han sido quebrantadas. Oh, Señor, obra en ellos para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a dar un aplauso al Rey de Gloria. Fuerte el aplauso, aleluya. Dios es bueno, es poco. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.